te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Por tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó, y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en los cielos. Jesús volverá por su rey. Todos lo verán y confesarán toda gloria a Cristo el Rey. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Amén. Y ahora pasamos a nuestro hermano Gustavo Arias con la exhortación de la palabra de Dios. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos inmediato a elevar una oración a nuestro Dios. Buen Dios, Padre Celestial, nos presentamos delante de ti en este momento para que tú nos guíes, nos dirijas en la exposición de tu palabra. Como siempre, Señor, reconocemos que solo somos vasijas de barro, inútiles, Señor. Dice en tu palabra que sin ti nada podemos hacer. Y aun lo que hagamos, Señor, somos siervos inútiles, porque lo que debemos hacer, eso hacemos. Por eso pedimos tu respaldo para exponer tu palabra. Sobre todo, Señor, te pedimos serte fiel, Señor, en la exposición de tu palabra. De manera encarecida, también quiero orarte y elevar un clamor de oración por mi tía Yudelka, que está pasando un proceso de enfermedad. Sabemos que para ti nada es imposible, Señor, pero te suplicamos que tú seas su consuelo en medio de ese propósito por el cual, en medio de ese proceso por el cual está atravesando. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, son favores que te pedimos. Amén. Bien, hermanos, aunque hayamos tenido la lectura devocional en el libro de Isaías, capítulo 42, vamos a seguir con con la serie en el Evangelio según San Juan. La última ocasión nos quedamos en el milagro de cuando Jesús le abre los ojos a un ciego de nacimiento. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 9. En ese relato vemos varios puntos importantes. Vamos a exponer desde San Juan, capítulo 9, verso 13 en adelante. Y decía que en ese relato vemos varios puntos importantes. Lo primero que vemos en ese relato es el primer interrogatorio que se hace a un creyente en Jesús. El ciego es llevado ante las autoridades y es interrogado sobre cómo fueron abiertos sus ojos. Lo segundo que vemos es el primer enfrentamiento entre miembros de la sinagoga y un discípulo de Jesús. También vemos, en tercer lugar, el antagonismo o la guerra existente entre la simiente de Dios y la simiente del diablo. En cuarto lugar, veremos en este pasaje la obstinación de los incrédulos. Y en quinto lugar,
el crecimiento de un creyente hasta conocer plenamente a Jesús. A manera de repaso, mis hermanos, debemos recordar que hasta este punto la oposición a Jesús ha ido en incremento. Primero, los judíos perseguían a Jesús. Por favor, acompáñenme en Juan capítulo 5, verso 16. Juan capítulo 5, verso 16. Allá leemos: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía esas cosas en el día de reposo. Pero la oposición se sigue intensificando. En el verso 18 leemos: por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Y la oposición a Jesús llega a su colmo en el capítulo 11, verso 53, donde los escribas y los fariseos llegaron a un acuerdo. San Juan capítulo 11, verso 53. Dice allá: así que desde aquel día acordaron matarle. Bueno, nos encontramos un momento antes de que ellos lleguen a ese acuerdo en el capítulo 9. Y vamos a empezar a estudiar ese verso, esos capítulos, esos versos. Juan capítulo 9, verso 13 dice de la siguiente manera: llevaron ante los fariseos a aquel que había sido ciego. La pregunta, mis hermanos, es: ¿por qué llevar el ciego ante los fariseos? ¿Por qué? ¿Por qué el ciego tenía que ser llevado ante los fariseos? Bueno, la razón es que un ciego había recibido la vista. Y eso no es algo insignificante. Ustedes recuerdan donde tuvimos la lectura devocional que una de las señales de la llegada del Mesías sería que los ojos de los ciegos serían abiertos. Y si ese ciego está viendo, si sus ojos fueron abiertos, indica, mis hermanos, que el reino de los cielos ha llegado. Y si el reino de los cielos ha llegado, el rey está aquí. Entonces debemos saber quién le abrió los ojos. Porque según decía Isaías, el ungido de Jehová, el Mesías prometido, le abriría los ojos a los ciegos. Mis hermanos, aquí tenemos una carta sobre la mesa, una confrontación. Para ver eso, por favor, ustedes pueden ir conmigo al libro de Isaías, capítulo 29, versos 17 y 18. Isaías, capítulo 29. Isaías, capítulo 29. Versos 17 y 18. Hablando sobre la redención o la restauración de Israel, dice: ¿no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado en bosque? Es decir, Isaías está anunciando la restauración de la tierra de Israel. En aquel tiempo, oigan bien, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Isaías capítulo 35, vayan conmigo. Hablando del futuro glorioso de Sión, dice Isaías capítulo 35, verso 1 dice: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo
vendrá y os salvará. Y miren lo que dice. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Mis hermanos, que ese ciego se le hayan abierto los ojos anunciaba que este tiempo prometido por Isaías había llegado. Fue por eso también que llevaron a Pedro ante las autoridades ante el milagro del cojo de la Hermosa. Y la pregunta fue, ¿en qué nombre se hizo eso? ¿Y qué respondió Pedro? Sea conocido a Israel que ciertísimamente en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿verdad?, ese ciego ha recibido esa sanidad. ¿Qué indicaba eso, mis hermanos? Que el Mesías prometido es nuestro Señor Jesucristo. Entonces llevan a ese hombre a ser interrogado. Y la preocupación es esta: ¿cómo ese hombre recibió la vista? Porque si ese hombre recibió la vista por Jesucristo, entonces Cristo es el Mesías. Vaya conmigo de nuevo a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, en su verso 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y veamos ahora el testimonio del ciego. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. El testimonio es un testimonio sencillo, mis hermanos, pero contundente. Es claro, el ciego no inventa una historia mística, ni tampoco una historia estrafalaria. Él me puso lodo y vi, me puso lodo en los ojos y ahora veo. Ahora, mis hermanos, vemos el colmo de la incredulidad. Y vamos a ver varias cosas del corazón incrédulo. Lo primero que vamos a ver, mis hermanos, es que el corazón incrédulo establece parámetros falsos. Vean conmigo el verso 16 y 17, dice: entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer esas señales? Y había disensión entre ellos. Mis hermanos, el incrédulo siempre establece parámetros que son completamente falsos, basados en su incredulidad. ¿Cuál es el parámetro que ellos establecen? Cristo no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Ahora le pregunto, ¿es verdad que Cristo no guardaba el día de reposo? ¿Es cierto que Cristo no guardó el día de reposo? Ya eso lo hemos hablado antes. Si Cristo no hubiese guardado el día de reposo, Cristo hubiera pecado. Porque el pecado, ¿qué es? Según Juan, el pecado es violar la ley de Dios. Mis hermanos, nadie en esta tierra guardó la ley de Dios como nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que Cristo no guardaba era las estipulaciones y los reglamentos que ellos se habían inventado acerca del día de reposo, que es algo muy diferente. Y de hecho, ellos buscaban ocasión para acusar a Jesús en base a esas estipulaciones. ¿Cuál fue la acusación que ellos están haciendo aquí? Que Cristo violó el día de reposo porque le abrió los ojos a un ciego. Pregunta: ¿prohíbe la ley de Dios abrir los ojos de los ciegos en el día de reposo? ¿Lo prohíbe? No lo prohíbe. ¿Prohíbe la ley de Dios sanar en el día de reposo? No. Pero ellos, de acuerdo a su interpretación, han determinado que eso está prohibido, el día de reposo. Vean otros ejemplos, mis hermanos, de cómo ellos interpretaban o añadían reglas al día de reposo y querían acusar a Jesús en cuanto a eso. Otro ejemplo es el hombre de la mano seca, que está en el libro de Marcos, capítulo 3, un poco más atrás. Vayan.
Marcos capítulo 3. El hombre de la mano seca. Dice allá, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. ¿Ven, mis hermanos? Ellos están acechando a ver si Jesús sana a ese hombre en el día de reposo para acusarlo. Ahora, pregunta, ¿la ley de Dios prohíbe sanar en el día de reposo? No. ¿Qué es lo que prohíbe? El trabajo. Pero hacer el bien, hacer actos de misericordia, nunca fue prohibido en la ley de Dios. Sigamos leyendo. Verso 5. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, el verso 3, perdón, levántate y ponte en medio. Y les dijo, Jesús hablando, verso 4, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él le extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Pregunta, mis hermanos, otra vez vuelvo y pregunto, ¿violó Jesús el día de reposo cuando restauró la mano a ese hombre? ¿Lo violó? Claro que no. ¿Qué fue lo que violó? Las normas que ellos habían establecido. Y aquí tenemos una alerta, mis hermanos. Debemos tener mucho cuidado cuando nosotros ponemos normas que no están en la palabra de Dios, aun sea para tratar de cumplir la palabra de Dios. Fíjense, mis hermanos, que ellos habían puesto esa norma acerca del día de reposo para asegurar que el día de reposo sea cumplido. Pero en esa norma están violando el día mismo de reposo. A veces, mis hermanos, algunas congregaciones pierden el sentido de la palabra de Dios en base a normas que ellos mismos tienen. Y esos casos son lamentables. Y cuando eso pasa, la congregación, por lo general, está más pendiente a las normas particulares de la iglesia que a la misma palabra de Dios. Otro caso, mis hermanos, es en Mateo capítulo 12. Vayan conmigo. Mateo capítulo 12. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. ¿Qué era lo que estaban haciendo los discípulos en ese día? Ellos tenían hambre, recogieron espigas y comieron. Estaban satisfaciendo una necesidad básica. Estaban satisfaciendo el hambre. Pero para los escribas y fariseos era un pecado hacer eso el día de reposo. Es decir, según ellos lo que había que hacer era pasar hambre o morirse de hambre. Pregunta, si una persona tiene hambre en el día de reposo, ¿no debe saciar esa hambre? Vamos a leer el texto. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos se le dijeron, y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Qué no era lícito, mis hermanos? Arrancar las espigas y comer, según ellos. Bueno, usted eso no dice claramente, pero supongamos que es arrancar las espigas. Vuelvo y pregunto, ¿dónde prohíbe la palabra de Dios hacer eso en el día de reposo? ¿Dónde lo prohíbe? No es la palabra de Dios que lo prohíbe, son las normas de ellos mismos. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y con él estaban, tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Mis hermanos, ese hecho es interesante. No sé si ustedes recuerdan el Antiguo Testamento, cuando David está huyendo de Saúl y llega al templo y resulta que la única comida que hay son los panes de la proposición que ese día habían sido retirados. Y el sacerdote le dice que no era lícito para una persona que no era sacerdote comer de esos panes, pero David tenía hambre y comió. Es interesante ese hecho, mis hermanos, porque los panes de la proposición son retirados precisamente en el día de reposo.
Y aquí tenemos una lección, mis hermanos. Las necesidades básicas de nosotros, los seres humanos, las necesidades del hombre, están por encima de cualquier ley ritual. No era permitido para David ciertamente comer los panes de la propiciación, pero David tenía hambre y comió. Ciertamente no está permitido trabajar en el día de reposo, pero tienen hambre, deben comer. En ese sentido, Jesús nunca violó el día de reposo, sino más bien que lo cumplió. Lucas capítulo 13, pueden ir conmigo, otro ejemplo. San Lucas capítulo 13. Verso 10. San Lucas capítulo 13. Verso 10. Fíjese este hecho, miren. San Lucas capítulo 3, verso 10 dice: enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y oiga la respuesta del principal de la sinagoga, verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En esos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. El principal de la sinagoga está poniendo el día de reposo por encima de la sanidad de esa mujer. O según el principal de la sinagoga, al sanar a esa mujer, Jesús está violando el día de reposo. ¿Prohíbe eso en el Antiguo Testamento? ¿Prohíbe eso la ley de Dios? No, claro que no. Lo que sí prohibía hacer eso eran las tradiciones orales que tenían los escribas y fariseos. Según ellos, en el día de reposo no se debía hacer ni siquiera una sanidad. Y eso fue lo que lo enojó. Entonces, en base a ese parámetro falso, ahora ellos están acusando a Jesús de no guardar el día de reposo. Por eso dicen en Juan capítulo 9, verso 16, entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Bueno, nosotros sabemos cómo Jesús no lo guardaba. Jesús no lo guardaba de acuerdo a las normativas de ellos. Pero Jesús sí guardó el día de reposo de acuerdo a la ley de Dios. Sigamos leyendo, mis hermanos. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer esas señales? Y había disensión entre ellos. Generalmente, mis hermanos, no sé si Jesús lo hizo a propósito en el día de reposo para causar esta discusión, pero el punto es que el milagro fue hecho en el día de reposo. Y a menudo Jesús hacía este tipo de cosas para causar disensión. El paralítico de la Hermosa, ¿qué día fue sanado? El día de reposo. Precisamente el día de reposo fue sanado. Vemos ahora qué vuelve a decir el hombre que ha sido sanado. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. La respuesta del ciego es, o del hombre que ha sido sanado, que es profeta. Miren, mis hermanos, hasta este momento el ciego vio con claridad que Jesús era más que un simple hombre. Los fariseos que estaban obstinados, que vieron con sus propios ojos la situación, tenían una ceguera espiritual total con respecto a la verdad. En la Biblia, la ceguera es una metáfora de las tinieblas espirituales, es decir, incapacidad de discernir a Dios y a su verdad. El ciego ha abierto los ojos y está comenzando a conocer algo de Jesús.
hasta ahora él conoce que Jesús es un profeta. Que Jesús no es un hombre común como los demás. Mientras tanto, los escribas y fariseos permanecen en su ceguera y acusan a Jesús de ser un pecador. Hasta ese momento, mis hermanos, el ciego no se daba cuenta de que Jesús era Dios. No había llegado a ese conocimiento. Pero su fe había crecido hasta el punto de poder decir delante de los escribas y fariseos que Jesús es un profeta. Palabras que ellos no querían escuchar. Veamos el siguiente punto, mis hermanos. Primero vimos que el incrédulo establece parámetros arbitrarios o establece sus propios parámetros. Y ahora veremos que el incrédulo, mis hermanos, siempre quiere más evidencia, pero nunca le basta. Nunca son suficientes las evidencias para el hombre incrédulo. Ellos ven al ciego que ha sido sanado, hablan con el ciego, ¿verdad? El ciego fue llevado, es decir, habían otras personas que sabían que ese había sido el ciego y seguramente dieron el testimonio, pero a ellos no les basta todo eso. Ahora ellos mandan a buscar a sus padres. Verso 18 dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él y él hablará por sí mismo. Respuesta sabia lo de los padres. Eso dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. La respuesta sabia de los padres, sí, ese es nuestro hijo. ¿Nació ciego? Sí, él nació ciego. ¿Cómo recibió la vista? Yo no estaba ahí, yo no sé. Pregúntenle a él. ¿Edad tiene? ¿Él tiene cédula? La respuesta de los padres fue sabia. Es decir, ¿quién más que el ciego para decirle cómo recibió la vista? ¿Quién más que él? Al incrédulo, mis hermanos, nunca le es suficiente la evidencia. Pero sin embargo, mis hermanos, aunque el incrédulo investiga, sigue siendo incrédulo. Y cuando investiga, hace una investigación basada en su propia objetividad. Es decir, en sus propios parámetros. Vean conmigo, mis hermanos, los versos siguientes. Dice, verso 24, 23, 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pregunta, mis hermanos, ¿cómo ellos saben que Jesús es pecador? ¿De dónde sacan ellos la conclusión de decirle al ciego, nosotros sabemos que ese hombre es pecador? ¿En base a qué parámetro? Bueno, si el parámetro es que todos los hombres son pecadores, no todos los hombres abren los ojos de los ciegos. Entonces Jesús no es cualquier hombre. No puede ser englobado dentro del grupo de todos los hombres. Si ellos tenían evidencia de que Jesús era pecador, ellos tuvieron la oportunidad para presentarla y no la presentaron. En Juan capítulo 8, verso 46, Jesús hace la siguiente pregunta. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? En otra palabra, ¿quién me acusa o quién me instruye de pecado? Cuando Jesús hizo esa pregunta, todos callaron.
pero ahora le dicen al ciego que Jesús es pecador. Pero no pudieron decirle a Jesús que Jesús es pecador. O no pudieron acusar a Jesús de ser pecador. Pilato, mis hermanos, no halló delito en Jesús. En Lucas capítulo 23, verso 4, Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Y en Lucas 23, 14, Pilato dijo: me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo. Una falsa acusación. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis. Es decir, Pilato mismo no halló delito en Jesús. Los ladrones de la cruz tampoco vieron en Jesús delito alguno. En Lucas capítulo 23, verso 41, dice uno de ellos: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Mis hermanos, ya yo establecieron un criterio, un falso criterio. Jesús es pecador, nosotros lo sabemos. No sabemos cuál es el pecado, pero él tiene que ser pecador. Da gloria a Dios. Mis hermanos, el siguiente punto que vemos es: el incrédulo siempre rechaza los hechos. Los hechos pueden estar ahí, pueden estar claros, ser contundentes, y el incrédulo los rechaza. Pero que él era ciego y ahora ve: no, que yo no creo que él sea ciego. Llamaron a los padres dijeron que sí, que él es ciego y ve. No, es que no me basta. Es que Cristo murió, resucitó al tercer. No, es que yo no lo creo, que no es posible. Sí, pero está el testimonio histórico, está el testimonio de las personas que murieron por ese testimonio, pero no, es que no me basta. El incrédulo siempre rechaza los hechos. Vayan conmigo al verso 31. O leamos lo que dijo el que había sido ciego. Verso 25 leemos: entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Por qué preguntan otra vez? Porque no lo aceptan. No lo aceptan. Ciertamente no lo aceptan. Dice un comentarista: este hombre estaba volviéndose más desenvuelto en su testimonio, hablando del ciego. Su fe estaba creciendo. Le recuerda que como principio general, Dios no oye a los pecadores ni obra milagros a través de ellos. Eso es un principio. El hecho es: Jesús está haciendo milagros. Hecho número 1. Hecho número 2, Dios no hace milagros a través de pecadores. ¿A qué conclusión lleva eso? Jesús no puede ser un pecador. Dios no aprueba a los malos, ni da poder a los tales para hacer obras poderosas. Los adoradores de Dios, en cambio, reciben el beneplácito de Dios y la seguridad de la aprobación de Dios. Es decir, si Jesús hubiese sido un pecador, ¿cómo es posible que me hubiese abierto los ojos? Verso sigamos leyendo. Y le injuriaron y le dijeron: tú eres de sus discípulos, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre dijo: pues eso es maravilloso, eso es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que naciese ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Ese hombre se dio cuenta de que era el primero en toda la historia de la humanidad en haber nacido ciego y que hubiese recibido la vista. No podía comprender que los fariseos pudiesen ser testigos de tal milagro y encontrar falta en la persona que lo había llevado a cabo. ¿Era incoherente? Era incoherente. Si el Señor Jesús no viniera de parte de Dios, no podría haber hecho un milagro de esa naturaleza. Punto número 5, mis hermanos. El incrédulo es egocéntrico. El incrédulo es ególatra. Tiene como autoridad a sí mismo. Es su veredicto el que vale. No valen los testimonios, no valen los hechos, no valen nada. Lo que vale al fin y al cabo es su veredicto, porque el problema, mis hermanos, no es la falta de evidencia. El problema no es la falta del testimonio, el problema es la incredulidad. El incrédulo, por más evidencia que se le presenten y más testimonio que se le den, sigue siendo incrédulo, a menos que Dios transforme ese corazón. Fíjese lo que dicen, lo que dice. Verso 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Es decir, tú me vas a enseñar a mí, la autoridad la tengo yo. Sí, pero el que fue ciego fue él. El que le abrieron los ojos fue a él. El que estaba ahí era él. Entonces, ¿quién mejor que él para narrar los hechos como son? Pero no. Tú naciste de todo el pecado y nos enseñas a nosotros. Es decir, tú eres más pecador que nosotros. Para ellos, dice, los fariseos estaban encolerizados con el hombre y su enojo les impidió ver la agudeza penetrante que había demostrado. La frase también reveló su desconocimiento de las Escrituras, porque el Antiguo Testamento enseñaba que la era mesiánica venidera sería evidenciada por la restauración de la vista a los ciegos. O ellos no querían aceptar que Jesús le abrió los ojos a ese ciego porque no querían reconocerlo como el Mesías, o ellos desconocían las Escrituras de que el Mesías abriría los ojos de los ciegos. Una de las dos. Yo creo que la primera. Yo creo que ellos sabían que el Mesías abriría los ojos de los ciegos. Lo que ellos no querían era reconocer a Jesús como el Mesías. Bien, hermanos, una vez más el tiempo nos ha vencido, pero espero que ese mensaje, ese sermón le haya sido de bendición. Como decía mis hermanos, aquí vemos buenas cosas. Como le decía, primero, al incrédulo nunca le bastan las evidencias. El incrédulo establece sus propios parámetros. Para el incrédulo no valen los hechos, porque al fin y al cabo, el problema del incrédulo no es la falta de información, no. El problema del incrédulo es la incredulidad, es que no creen. Y solamente un milagro de Dios puede abrirle los ojos. Yo quisiera, antes de cerrar, diciendo lo siguiente. Mis hermanos, Jesús abrió los ojos de ese ciego. Y yo no dudo que Jesús tenga el poder de abrir los ojos de los ciegos. Sin embargo, mis hermanos, este pasaje no está aquí para decir que Jesús está abriendo los ojos de los ciegos. No, ese no es el objetivo del pasaje. Recuerden, mis hermanos, que Jesús con cada enseñanza da un milagro que demostraba que Él era quien decía ser. Él dijo, yo soy el pan de vida. ¿Y qué hizo? Multiplicó los panes y los peces y alimentó a 5,000 personas. ¿Cómo niegas a una persona que acaba de alimentar a más de 5,000 hombres que Él es el pan de vida? Pero anteriormente Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego le abrió los ojos a ese ciego.
¿Cómo le niegas? Cualquiera puede decir que es la luz del mundo, pero no todo el mundo le abre los ojos a un ciego. ¿Cómo le niegas a un hombre que le abrió los ojos a un ciego que él es la luz del mundo? Este milagro fue hecho, mis hermanos, para demostrar que Jesús es el Cristo, tal como dice Juan, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Este milagro, mis hermanos, también fue hecho para demostrar que la incredulidad no se vence, hermano, en base a milagros. O sea, los milagros no convencen a los pecadores. Aquí tenemos una evidencia. Solamente la palabra de Dios y el poder de Dios puede abrirle los ojos a los pecadores. Aquí vemos, mis hermanos, el primer enfrentamiento entre los discípulos, entre un discípulo de Jesús y un miembro de la sinagoga. También veremos, mis hermanos, que este hombre será el primer discípulo de Jesús en ser expulsado de una sinagoga. Y a partir de ese momento empieza a ocurrir una ruptura abrupta entre los discípulos de Jesús y los judíos, miembros de las sinagogas, o el judaísmo oficial. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has ayudado. Pedimos tu bendición y tu fortaleza. Y también te suplicamos que nos ayude a seguir esforzándonos para vivir conforme a ella. En nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Y antes de pasar el reconocimiento supremo,